Bien, hermanos, les saludamos en esta tarde, que Dios les bendiga, Dios bendiga sus vidas. Saludamos a cada uno de ustedes que están allí en sintonía a esta hora de la tarde a través de Radio Corporación de Victoria. Les saludamos, les bendecimos a todos aquellos que están allí en su trabajo, a lo mejor, cierto, quizás en la locomoción colectiva, usted que nos sintoniza a través de Radio Corporación Victoria, a través de la aplicación, y aquellos hermanos también que nos ven, cierto, siguen los servicios, los cultos online, los cultos no presenciales a través del Facebook de la iglesia. Que Dios les bendiga grandemente, Dios bendiga sus vidas. Les saludamos en este día martes, día de reunirnos, día de congregarnos, día de buscar al Señor. Sabemos que es un buen tiempo, amén, es el mejor tiempo que usted y yo invertimos. No hay mejor tiempo invertido sino en la presencia de Dios, buscando conocerle cada día más a Él, buscando conocerle cada día, buscar conocer cada día su voluntad y todo lo que Dios establece para nuestras vidas. Sí, todo lo que Dios establece para nuestras vidas. Hoy día, como decía la pastora, es un servicio especial. ¿Por qué es un servicio especial? Primeramente porque honramos a Dios, exaltamos a Dios, glorificamos su nombre. Amén. Y así también vamos a tener una presentación de una pequeña, amén, de una pequeñita. Hoy día al Señor, y damos gracias a Dios por la oportunidad que Dios nos da de poder llevar a cabo su obra. Mire, cuando hablamos de tener a Dios, primero estamos hablando de un principio establecido por Dios. Sí, de un principio establecido por Dios que nos protege. Cuando hablamos de tener por primero a Dios, hablamos de entender que Él siempre está por sobre nosotros. Cuando usted y yo entendemos por cobertura de Dios, cuando hablamos de cobertura, hablamos de algo que está por sobre nosotros. Amén. Y usted y yo bajo esa cobertura, bajo esa protección de Dios. Cuando hablamos de tener a Dios por primero, le decía, estábamos hablando de un principio establecido por Dios que nos protege. Cuando hablamos de tener primero a Dios, o por primero a Dios, estamos hablando de estar bajo el alero de Dios, bajo las promesas de Dios, bajo la protección de Dios, y también algo importantísimo que es estar bajo la bendición de Dios. Cuando alguien tiene este principio de tener primero a Dios, hay beneficios exclusivos de parte de Dios para ellos. Amén. Hay beneficios de parte de Dios para su vida y mi vida. Cuando usted y yo colocamos a Dios en el lugar que le pertenece, hay beneficios para usted, hay cobertura para usted. Sí, hay algo poderoso en favor de su vida, en favor de su casa, en favor de su familia. Hay beneficios exclusivos para los que están bajo la cobertura de Dios y de este principio, sí, y de este principio bíblico. Sí, hay beneficios exclusivos. El tener a Dios primero en todas las cosas trae beneficio a la vida del creyente. Sí, trae beneficio. Usted se acuerda del Salmo 23. El Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor. Está hablando de que usted y yo tenemos a Dios en el lugar que le pertenece, que le corresponde. Sí, por eso dice: nada me faltará, porque hay una confianza de usted hacia Él por causa de lo que Dios también establece para su vida. Si usted y yo colocamos a Dios en el lugar que le corresponde, si colocamos a Dios en el lugar que le corresponde, cierto, tenerle en nuestras vidas, hay beneficios exclusivos para los que están bajo la cobertura de Dios, y este es un principio, el de tener a Dios por primero en todas las cosas. Ahora, hermano, la pregunta que algunos se hacen es: ¿qué debemos hacer para tener a Dios primero, para tener a Dios por primero, para tenerlo en el lugar que corresponde? Primeramente es ponerlo por encima de lo que yo pienso. Amén. Es que Él esté por encima de lo que yo pienso y por encima de lo que yo quiero. Poner a Dios primero es ponerlo por encima de mi familia, de mis recursos, de lo que yo quiero. Eso es poner a Dios primero, es que Él siempre esté por sobre usted. Cuando hablamos de cobertura, usted puede tomar un cobertor, ¿y para qué lo toma? ¿Para colocarlo debajo o para cubrirse con él? Para cubrirse con él, o sea, en todo momento, para que eso lo proteja a usted, le cubra a usted, tiene que estar por encima suyo. Amén. Un paraguas, por ejemplo, usted lo cubre de la lluvia, pero el paraguas usted no lo lleva boca abajo, usted lo lleva sobre suyo, porque eso, ¿qué es lo que trae? Trae protección, trae cobertura, trae beneficio. ¿Cuál es el beneficio, pastor, del paraguas? Que no se moje. Ya, o sea, la cobertura siempre, ¿qué es lo que va a traer? Va a traer beneficio a nuestra. Porque cuando lo colocamos a Dios por cobertura, eso quiere decir que usted se determinó a estar por debajo de Él. ¿Se acuerda la oración de Jesús? Hablábamos hace unos días atrás del mensaje de aquella oración, que un prototipo de oración, que en realidad en vez de ser un prototipo de oración, Dios nos revela algo a través, Jesús nos revela algo a través de esa oración. Y la oración decía: Padre nuestro, oren así, le dijo a aquellos que querían aprender a orar como Jesús. Les dijo: oren así, Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, en todo momento Jesús le presentó al Padre por cobertura. Amén. Les puso al Padre en un lugar donde nosotros debemos mantenerlo y mirarlo y buscarlo cada día. Amén. Porque cuando colocamos
a Dios por cobertura, eso quiere decir que usted se determinó a estar por debajo de ella. Cuando colocamos a Dios por encima, entonces ahí recién usted y yo estamos por debajo. Por debajo, estamos cubiertos bajo aquella cobertura. Cuando no es así, puede ser que usted tenga a Dios, escúcheme bien. Puede ser que usted y yo tengamos a Dios, pero creemos mejor que lo pueda hacer usted caminar conforme a la voluntad suya, al lado suyo, y no mirando a Dios en el lugar que Él está y en el lugar que Él siempre estará. ¿Para qué cosa? Para cubrir nuestra vida, para guardar nuestra vida y para bendecir nuestra vida. Sí, cuando usted y yo tenemos a Dios, tenemos esa cobertura de Dios, debemos entender que ya no es nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios para nuestras vidas. Amén. Y eso debemos llevarlo a toda área de nuestras vidas. Entonces, el estar bajo este principio, el que Dios sea primero en cada área de su vida y mi vida, no solo encontraremos a través de este principio protección, sino también promesas para su vida, promesas para mi vida. Encontraremos bendición en lo que usted y yo hagamos. ¿Sabe por qué? Porque tenemos un diseño de Dios que Dios estableció para que a usted y a mí nos vaya bien acá en la tierra. Y así como hay promesa y hay protección, al colocar a Dios primero, ¿sí? Así como hay beneficios, también habrán responsabilidades. ¿Cuántos saben que usted y yo como hijos de Dios tenemos responsabilidades? ¿O no? No hay hijos sin responsabilidades. Todos los hijos de una u otra manera tienen responsabilidades. A lo mejor no les gusta asumirles una cosa, pero todos tenemos responsabilidades, ¿o no? Como hijos. Todos tienen responsabilidad, el hijo de hacer su pieza, algunos, otros de ordenar sus cosas, otros de estudiar, pero todos de una u otra forma, todos tienen una responsabilidad. Amén. Todos tenemos una responsabilidad como hijos. ¿Sí? Y como hijos, a través de esa responsabilidad tenemos beneficios también. Porque cuando su hijo cumple la responsabilidad, ¿qué es lo que hay? Usted, el hijo, le dice: papá, ¿me das permiso ahora para salir si vaya nomás, hijo? Porque uno sabe que él cumplió. Uno sabe que él fue responsable y usted puede asignar más responsabilidad. O sea, ¿qué es lo que trae la cobertura? Trae responsabilidad, y la responsabilidad trae beneficios de parte de Dios para nuestras vidas. Pero para muchos en estos tiempos, mire, quiero hablarle de esto para entrar allí al mensaje. Para muchos en estos tiempos, aunque parezca contradictorio, aman más los beneficios que la responsabilidad. Aman más los beneficios que la responsabilidad. ¿A quién le gustan los beneficios? A todos. ¿A quién le gustan las responsabilidades? No a muchos. ¿Sí? Por eso muchos aman más los beneficios que las responsabilidades, y eso es un problema grave. ¿Sabe por qué? Porque pretenden colocar a Dios a la par de ellos. ¿Sí? Pretenden colocar a Dios en la posición de ellos, pensando que pueden hacer, ¿sí? Pensando que pueden caminar que Dios puede caminar a la par de ellos y no por sobre ellos como cobertura de ellos. Por eso le decía yo, es un error. Sí, por eso le decía yo, es un error. ¿Sabe por qué? Porque no camina sobre usted. Dios camina sobre usted. Amén. Y cuando usted lo reconoce que Él camina sobre usted, usted puede ir confiado. Sabe que no va solo. Sabe que Él camina con usted. Amén. Pero porque usted lo reconoció, usted le dio el lugar, la posición que a Él le corresponde en su vida. Por eso decía, muchos pretenden colocar a Dios a la par de ellos. Pretenden colocar a Dios en la posición de ellos, pensando que pueden hacerlo, pensando que Dios puede caminar a la par de ellos y no por sobre ellos, y no como cobertura de ellos. Porque cuántas veces quizá usted ha dicho: pero si Dios conoce todas las cosas. Eso es acomodar algo, acomodar. ¿Sí? ¿Cuántas veces usted ha dicho, muchas veces cuando no queremos la responsabilidad? ¿Cuántas veces hemos dicho nosotros: pero si Dios conoce? ¿A quién le ha pasado eso? Yo creo que todos lo hemos vivido en algún momento, ¿o no? Claro, muchas veces nosotros decimos: pero si Dios conoce, porque queremos soltar un poco nuestra responsabilidad. Y eso es como querer traer a Dios a caminar a mi pensamiento y no al pensamiento que Él tiene para nosotros. Por eso la salvación es una responsabilidad. ¿Sí? El cuidado es una responsabilidad. Todo lo que Dios nos asignó es una responsabilidad. Porque usted y yo no podemos acomodar a Dios, sino que debemos nosotros mirarlo, exaltarlo, glorificarlo. Amén. Porque todo lo que Dios diseñó es para beneficio nuestro. Es para beneficio para su vida y mi vida. Por eso le decía, a lo mejor usted ha dicho: Señor, si total conoce tú las cosas. Y yo le aseguro que Dios las conoce. ¿Sabe lo que estamos haciendo ahí? Tratando de colocar a Dios a la par nuestra.
Ahí se está pretendiendo que Dios piense como nosotros, creyendo que a Dios le agrada lo que usted y yo muchas veces pensamos, y no siempre es así. La Biblia nos enseña allí en Isaías que los pensamientos nuestros no son los pensamientos de Dios. Que los pensamientos que usted tiene en su vida, que yo tengo en mi vida, no son los pensamientos de Él. Los pensamientos de Él, dice la Biblia, que son más altos. Los pensamientos de Él son más altos, son más grandes, los pensamientos de Él. ¿Qué pasó? ¿Se empezó a cortar? No es la aplicación. Ya. Lo vamos a hablar después. Continuamos. Decíamos, ¿cierto?, que cuando hay responsabilidad, la responsabilidad tiene una demanda. La responsabilidad requiere sacrificio, esfuerzo, negación. Hay muchas cosas que la responsabilidad requiere. Por eso necesitamos comprender aquello. Amén. Porque la cobertura que trae bendición, trae beneficio. La cobertura de Dios trae beneficio. Yo no sé si a usted la cobertura de Dios le trae beneficio. A mí todos los días la Biblia dice que cada mañana Dios renueva su misericordia. Amén. Dios renueva su misericordia. O sea, hay beneficios para nosotros. El permanecer en Dios trae beneficio. ¿Sí? Y ¿sabe lo que muchas veces hacemos nosotros cuando decimos total Dios conoce? Tratamos de colocar a Dios a la par nuestra. Y ahí se está pretendiendo que Dios piense como usted, creyendo que a Dios le agrada lo que usted y yo pensamos, ignorando, ¿cierto? O pretendiendo ignorar que estamos haciendo a un lado lo que Dios estableció. Entonces muchos, decía yo, que aman más los beneficios que las responsabilidades, ignorando que los beneficios que vienen de Dios son protegidos y cubiertos por la responsabilidad que usted y yo tenemos con lo que Dios nos asignó. Cuando a usted se le asigna algo y usted es responsable, ¿qué es lo que hace la persona que le asigna? Le puede asignar más. La Biblia dice que hubieron algunos siervos que se les dio talento. Amén. Y a los que se les dio talento, dice que a uno se le dio conforme a las capacidades. Sí, a uno se le dio 1, al otro se le dio 2 y al otro se le dio 5. Y dice que el que los trabajó los multiplicó. Y al que los multiplicó, dice que cuando vino el Señor le asignó más. ¿Cierto? Cuando dice la Biblia que le dio conforme a sus capacidades, o sea, cuando usted es responsable con lo que Dios le entrega, Dios le va a asignar más. Dios le va a asignar más. ¿Sabe por qué? Porque hay beneficio. La cobertura de Dios quiere decir que usted y yo entendemos que caminamos bajo la poderosa mano de Él. Decíamos yo que ignoran muchas veces que los beneficios que vienen de parte de Dios, sí, son protegidos y cubiertos por su responsabilidad al diseño y el mandamiento que Dios estableció. Por eso cuando se llega a amar más los beneficios de parte de Dios en vez de la responsabilidad, escuche lo que le voy a decir. Lo más probable es que lleguemos a ser, mire, irresponsables con Dios por causa de disfrutar más los beneficios. Llegamos a ser irresponsables muchas veces con lo que Dios nos da por causa de tomar el beneficio y disfrutar más el beneficio, ¿sí?, que la responsabilidad que Dios nos dio. Muchos, si yo le hago una pregunta a muchos, ¿qué le gustaría más amar a usted? ¿Los beneficios o la responsabilidad? Nadie me diría que la responsabilidad, porque le hice una pregunta: ¿a quién le gustan los beneficios? A todos. Amén. Pero nosotros debemos cambiar esa mentalidad como hijos del reino, como hijos de Dios. Nosotros debemos amar más las responsabilidades. ¿Sabe por qué? Porque los beneficios siempre estarán ahí. Los beneficios de parte de Dios para su vida y mi vida siempre estarán ahí. Acuérdese que Dios añade. Sí, añade. Pero la responsabilidad la entrega. La responsabilidad Dios la entrega. Esa responsabilidad usted y yo debemos cada día buscarla, ganarla. Amén. Al que se le dio 2, se le asignó más. Al que se le dio 5, se le asignó más. ¿Por qué? Porque tuvo responsabilidad. Claro, al que tuvo 1 dijo: no, yo la cuidé, ahí está, así sonó, tal cual está. Pero ¿qué pasó? Dice que le quitó lo que tenía y se lo asignó al que lo trabajó. Por eso la importancia de poner cuidado en lo que Dios nos asigna. ¿Sabe por qué? Porque la cobertura no es de un hombre, es de Dios. Y cuando está la cobertura de Dios, ¿sabe lo que viene de parte de Dios? Vienen beneficios. Beneficios para nuestra vida.
Por eso que lo más probable, decía yo, es que lleguemos a ser irresponsables. Lleguemos a ser a lo mejor irresponsables con Dios por causa de disfrutar más los beneficios que las responsabilidades. Entonces lo primero es caminar en obediencia para estar bendecido. Y lo segundo es caminar en sujeción para estar protegido. ¿Sí? Caminar en sujeción, ¿para qué cosa? Por la cobertura que usted y yo necesitamos de parte de Dios. Entonces, el tener a Dios primero es un principio de protección. Esta palabra tiene que ver con lo que vamos a hacer hoy día. Estamos hablando con la responsabilidad que Dios nos asignó a cada uno en la área que nos asignó, en la área que nos entregó responsabilidad. A los padres con los hijos, ¿sí? A los hijos en sus quehaceres. Pero a cada uno Dios nos asignó responsabilidad. Entonces el tener a Dios primero es un principio de protección. El tener a Dios primero es un principio de protección, de bendición, de que a usted y a mí nos vaya bien, nos salga bien. Para quien lo cree y para quien lo tiene, ese es un principio, el cual no solamente trae favor, sino que también hace que usted y yo podamos multiplicar en lo que nos mandó a hacer. Ahora no importa cómo se llame o de qué congregación la persona sea, porque si tiene a Dios primero, ese principio camina con él. Por eso muchas veces la gente se fija mucho en el letrero, en muchas cosas humanas, pero este principio viene de parte de Dios. Sí, a los padres a cuidar. Hoy día, por ejemplo, los papitos que presentan a su hija, ellos lo que están haciendo es un compromiso con Dios. Es decirle: Señor, yo te presento a mi hija. Hoy día traigo a mi pequeñita, la vengo a presentar a ti, Señor. La estoy apartando para ti, Señor. Ahora Dios dice: sí, ¿estás seguro? Y los papás le dicen: sí, Señor. Y esa es una responsabilidad que vamos a llevar en nuestro caminar hasta que nuestro hijo sea grande. Sí, es un lindo compromiso que yo hago, porque yo lo que estoy haciendo es decirle: Señor, yo quiero tu protección. Yo quiero, Señor, tu protección no solo para mi vida, también para mi hijo, también para lo que tú me has entregado como responsabilidad. Y cuando yo entiendo eso, que hay una responsabilidad, voy a tener que muchas veces dejar mis beneficios a un lado por causa de amar más la responsabilidad que Dios me dio. Amén. Y cuando sucede eso, ¿sabe lo que hay en usted? ¿Sabe lo que hay en sus hijos? Bendición. Eso hay en sus hijos, eso hay en usted, hay bendición. ¿Por qué? Porque usted está siendo fiel con un principio eterno de Dios. No importa de cómo se llame, no importa quizás la situación que usted viva. Si usted es fiel a este principio, ese principio traerá bendición a su vida. Mire lo que dice Isaías capítulo 30, verso 1 al 3. Dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová. Estamos hablando de cobertura, estamos hablando de los beneficios de caminar bajo esa poderosa mano de Dios. Dice: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo. Dice: y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu. O sea, está hablando de buscar sabiduría, conocimiento, apoyo, fortaleza, lo que sea, fuera de la palabra de Dios, fuera de la voluntad de Dios, fuera de la cobertura de Dios. Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo, dice, pecado a su pecado. Verso 2: que se apartan para descender a Egipto. Mire, que ocupan su tiempo, que se apartan de Dios, que desechan el consejo de Dios para tomar más lo que ofrece el mundo. Egipto representa el mundo. Dice que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, y no han consultado mi palabra, y no han querido buscar mi consejo, o no han tonado. Podemos llevarlo a muchas cosas realmente esa frase: que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, y no han caminado en mi palabra. Dice: para fortalecerse con la fuerza de Faraón, para fortalecerse con la fuerza de Egipto, con las cosas del mundo, buscando su confianza ahí, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto, y buscar descanso en el mundo y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Verso 3: pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza. O sea, hay un resultado contrario cuando usted y yo nos apartamos o salimos de esa cobertura de Dios. Hay algo que usted y yo no vamos a poder evadir como consecuencia de nuestras decisiones.
Pero la fuerza de Faraón, dice, se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto, en confusión. O sea, es importantísimo la cobertura de Dios. Es importantísimo el lugar que Dios ocupa en nuestras vidas. Es importantísimo, aunque las cosas no anden bien, aunque las cosas vayan mal, pase lo que pase, suceda lo que suceda, es importante permanecer bajo el amparo, bajo el cobijo, bajo la protección de Dios. Sí, nadie es perfecto, pero Dios nos va perfeccionando cuando usted y yo determinamos nosotros permanecer bajo su amparo. Aquí Jehová el Señor le está hablando. ¿Sabe a quién le habla? Verso 1. Le está hablando a sus hijos. Este mensaje no es para el de afuera, es para el que está dentro. Ay de los hijos, dice, que se apartan. No habla del mundo, no habla en general, no habla al azar. Está hablándole a sus hijos. Y usted y yo somos hijos. Usted y yo somos hijos y necesitamos ese amparo, como lo que va a suceder hoy día. Esta pequeñita Yaciela necesita el cobijo, el amparo, el auxilio de su padre. Sin el apoyo, sin el auxilio, sin la fortaleza de su papá, ¿cierto? Sin la provisión de los padres a ella no podría estar, no podría existir. Así sucede con usted y conmigo delante del Señor. Así sucede cuando usted y yo colocamos a Dios por cobertura nuestra. Y Dios nos dice y nos habla hoy día, dice, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová. Por eso la importancia que permanezcas, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Preocúpate de que tu hijo cada día conozca más a Dios. Que tu hijo cada día siembra la palabra en él, siembra la palabra en ella. Y Dios se encargará de darle crecimiento a eso que tú estás sembrando de parte de Él. Aquí Jehová el Señor le está hablando a un pueblo que está haciendo planes sin contar con Él. Le está hablando y dándole a entender a un pueblo de la importancia que tiene el estar bajo cobertura para ser guiado y direccionado por Él. Dios está hablando hoy en día de la importancia que tiene el estar en obediencia y sujeción a la palabra que Él nos da. Dice que el pueblo buscó consejo y no de su boca. Buscó una dirección y no la que daba Él. Por eso la importancia de la obediencia y la sujeción para no estar haciendo alianzas ajenas a Él. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí. Aquí Dios no le está hablando a gente extraña. Le está hablando a sus hijos. Le está hablando a sus hijos. No le habla a gente extraña, sino a gente que ya conocen de Él. Aquí Dios le está hablando a sus hijos, le está hablando a usted y me está hablando a mí. Somos hijos. Y como hijos, Dios quiere que a usted y a mí nos vaya bien. Dios quiere que a usted y a mí nos vaya bien, que usted y yo alcancemos lo mejor, tengamos victoria en las cosas que hagamos. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, pero no de mí. Para buscar cobertura y confianza en otras cosas y no en la palabra y el diseño que Dios estableció para usted. Dios le decía a su pueblo para cobijarse con cubierta. Para cobijarse con cubierta, para cobijarse en cualquier cosa. Y le dijo, y no, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu. Para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado ya al pecado. Que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca. Por eso la importancia cuando tú tienes a Dios en el lugar que le corresponde. Porque tú no buscarás consejo en Egipto, buscarás consejo de la boca de Dios. Buscarás consejo a través de su palabra. Buscarás consejo y dirección, dirección de parte de Dios. Por eso el Salmo 23, cuando dice Jehová es mi pastor, nada me faltará, es porque tú lo tienes en el lugar que a Él le corresponde. Él camina contigo cuando tú lo reconoces que Él está ahí. Dios no puede caminar conmigo cuando yo creo que Él va a la par mío. Acuérdese que hubo uno que creía, se quiso poner a la par de Dios. Dijo, subiré a lo alto y me haré semejante al Altísimo. Claro, subiré a lo alto y me haré semejante a Él. ¿Sabe lo que sucedió con él? Dios lo sacó. Lo sacó a él y a un tercio de los ángeles. ¿Sabe por qué? Porque quiso ponerse a la par, quiso caminar con Dios a la par. Y no, tú puedes caminar con Dios a la par, sí, pero cuando lo reconoces su cobertura, reconoces lo que Él es para tu vida.
Cuando le das el lugar que le corresponde a Él. Que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca. Para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Para consultar y confiar en el mundo y no en la palabra que sale de la boca de Dios, dice Jehová. Porque cuando estamos bajo cobertura, escúcheme bien esto, mire. Cuando estamos bajo este principio, estamos protegidos. Estamos bendecidos porque estamos bajo un mandamiento y un diseño que Dios lo estableció desde el principio. Por eso la importancia de que tú y yo podamos reconocer no solo su cobertura, sino que podamos reconocer el lugar donde Él está, lo que Él es. Acuérdense que Jesús fue lo primero que enseñó. Le enseñó a los discípulos que querían conocer la presencia de Dios, que querían llegar a Él, que sus oraciones tuvieran resultado. Y Jesús le dijo: así tienen que orar. Y lo primero que le dice es: Padre nuestro que estás en el cielo. No le dijo que está con ustedes, estás en el cielo. Después le dice: santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. O sea, siempre todo lo colocó por sobre ellos, para que ellos pudieran reconocerlo a Él, para que ellos pudieran reconocerlo a Él, el lugar donde está Él y el lugar que le pertenece a Él. Cuando la cobertura de Dios está sobre la vida del creyente, este creyente viene a vivir una vida de una manera que se hace notoria a los demás, porque ya no andará más solo. ¿Sabe por qué su vida es notoria? Porque ya no camina más solo, es Dios el que camina con él, porque Él le dio el lugar que le corresponde a Dios. Tampoco decidirá conforme a lo que piensa o siente, sino que llevará su voluntad a los pensamientos y a la voluntad de Dios. Por eso es que cuando se llega a amar más, le decía yo, los beneficios de parte de Dios, en vez de la responsabilidad, lo más probable es que lleguemos a ser irresponsables con Dios, por causa de querer disfrutar más los beneficios que la responsabilidad que Él nos dio. Sí, y esto es para los papás. Nosotros tenemos una responsabilidad, porque Dios ya nos dio un beneficio, ya puso todo en nuestras manos. A Él le plació inclusive darnos el reino. Pero ahora todo eso permanece y crece y se multiplica ahora conforme a la responsabilidad que yo también tomo del Señor. Sí, no puedo amar más yo el beneficio que la responsabilidad, porque si amo amo el beneficio y descuido la responsabilidad, lo más probable es que lo que se me asignó, no pueda durar, no pueda crecer, no pueda ser guiado quizás como Dios establece que tiene que ser. Por eso es importante aquello, amar más la responsabilidad. Lo que el mundo busca, el beneficio, usted busque la responsabilidad. El beneficio viene solo. Por eso hablamos de cobertura, porque la cobertura trae beneficio, no lo busca, la trae. Sí, la trae solo. La cobertura de parte de Dios trae beneficio. Entonces lo primero, decía yo, es caminar en obediencia para estar bendecido. Y lo segundo es caminar en sujeción para estar protegido. Pero hay responsabilidades y compromisos que se adquieren con Dios por causa de demostrar, mejor dicho, nuestra confianza a Dios, por causa de mostrar nuestra fidelidad a Él. Responsabilidades que se adquieren por causa de reconocerlo. Por causa de reconocerlo, por causa de considerarlo, por causa de reconocer que es solo Dios quien está sobre usted. Claro que es sobre Dios, es solo Dios el que está con usted, y es solo Dios también el que está a través de usted. El tema es que muchos no lo entienden así. Por eso muchas veces solo se quieren los beneficios. Se quieren solo los beneficios por estar bajo esa cobertura y la protección de Dios. Y la iglesia no tiene que buscar el beneficio viene como recompensa de esa responsabilidad, de la responsabilidad del estar bajo la cobertura y la protección de Dios. ¿Sí? El beneficio viene por la responsabilidad, por estar bajo cobertura y la protección de Dios. El querer los beneficios sin responsabilidad no funciona en lo natural, y menos funcionará en lo espiritual. Si no funciona en lo natural, entonces no pretenda ni se imagine que funcionará así con Dios. Nada será imposible para usted y para mí
si usted y yo lo tenemos a Él por primero en nuestras vidas. Por eso la importancia de entender lo que hacemos. Porque si usted y yo colocamos a Dios por primero en nuestras vidas, nada nos será imposible. Cosas Dios añadirá, cosas vendrán a usted por causa, lo alcanzarán por causa de lo que usted tiene primero. Cuando vamos al Salmo 23, repito, ¿qué es lo que dice del 1 al 6? Dice que Jehová va a suplir todo lo que tenga que suplir. Claro, dice que aunque usted ande en valle de sombra, aún ahí Él también estará con usted. O sea, no habrá enfermedad, no habrá situación, no habrá peste, no habrá plaga, lo que sea que pueda alcanzar su vida. ¿Sabe por qué? Porque usted decidió estar bajo ese abrigo, estar bajo esa cobertura, bajo ese amparo. ¿Sí? Usted decidió colocarlo a Él como su cobertura, como el paraguas suyo. Pero no intentes buscar amar más los beneficios que las responsabilidades si quieres tener a Dios como cobertura y primero en tu vida. A nadie le gustan las responsabilidades, pero en la responsabilidad hay sacrificio, hay esfuerzo y compromiso, pero la recompensa de esa cobertura, la recompensa de esa responsabilidad, en la cobertura, en la protección y la bendición de Dios para su vida. Esa es la recompensa de esa cobertura, en la protección de Dios, en la cobertura de Dios, en la bendición de Dios para su vida. Esa es la recompensa de la cobertura y la responsabilidad para usted. Porque no se trata de quién usted y yo somos. No se trata de lo que sepamos, no se trata de lo que tú y yo tengamos o dejemos de tener, sino de quién es primero en nuestra vida. Acuérdese siempre de eso. Se trata de quién a usted, de quién o a quién usted tiene por primero en su vida. Si usted tiene a Dios, usted tiene todos los beneficios del reino. Acuérdese que Jesús dijo que pasamos a ser coherederos juntamente con Cristo. Pablo habló de eso. Y si usted es coheredero juntamente con Él, usted es heredero de todo lo que Dios estableció. Cuando hablamos de Dios primero en nuestra vida, estamos hablando de un manto protector, Estamos hablando de una cobertura, de un manto de protección y una capa protectora para nuestras vidas. Cuando hablamos de cobertura, hablamos de algo espiritual que no tiene alcance natural, sino que es tremendo. Es algo que trae muchos beneficios para usted, para su vida, su casa, los suyos. Por eso que para que Dios camine contigo o camine conmigo, primero hay que reconocer que Dios, no está a la par suya, sino que está sobre mí. Y si está sobre mí, yo tengo que caminar siempre, humillado bajo esa poderosa mano, porque eso trae protección, eso trae bendición, eso trae cobertura. Ya no soy yo, no soy yo, no es usted, no es lo que tenemos ni nuestras habilidades, sino que es el favor de Dios operando en mí, a través de mí y en favor de mí. Por eso que para que Dios camine contigo, conmigo, le decía, primero hay que reconocer que Dios no camina a la par suya, sino sobre su vida y sobre mi vida. Así fue como lo enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, dijo. Por eso cuando usted honra, cuando usted lo alaba, cuando usted lo adora, cuando usted lo glorifica en ese lugar, en el lugar que le pertenece a Él, el primer lugar, lo que usted está haciendo es soltar ese manto sobre su vida. Lo que usted está haciendo es soltar bendición sobre su vida. Lo que usted está haciendo es colocarlo a Él por sobre todas las cosas, y Él a usted también lo coloca por primero. Claro, lo glorificamos en ese lugar. Usted y yo podemos decir que caminamos con Él cuando lo colocamos en el lugar que a Él le corresponde, porque lo hacemos no a la par de Él, sino en obediencia y bajo esa cobertura. Por eso la importancia de la obediencia a la palabra. Nosotros somos muy sensibles para descuidar aquello. Nos descuidamos. Acuérdese que Dios no espera lo grande suyo. Lo que Dios espera de nosotros son detalles, son actitudes pequeñas nuestras. Porque una actitud puede cambiar, puede darle un vuelco a tu vida. Acuérdese el hombre que estuvo en la cruz, le dijo a Jesús, acuérdate de mí. Una actitud, toda su vida mala, homicida, ladrón, dice la Biblia, pero sin embargo le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, y todo cambió para aquel varón. Una actitud cambió su dirección. Una actitud puede cambiar tu dirección para bien o para mal.
Acuérdese que Satanás anda como león rugiente. Por eso la importancia de caminar con Él, pero en obediencia y bajo la cobertura de Él. Por eso nada podrá seguir funcionando o nada podrá fructificar si no nos colocamos bajo ese paraguas, si no nos colocamos bajo la cobertura de Dios. Porque cualquiera puede decir caminar con Él, pero el que camina con Él, escúcheme bien, el que camina realmente lo hace, o el que realmente lo hace sabe que en toda área el primer lugar lo ocupa Él. El primer lugar lo ocupa Él. Si Él ocupa el primer lugar en su vida, hermano, hermana, amigo, si Él ocupa el primer lugar en tu vida, tú puedes andar confiado. Puedes caminar en valle de sombra y de muerte y tu corazón no va a temer, tu vida no va a temer. Él tendrá cuidado de ti, porque esa es la promesa. La cobertura es un manto, es una protección para que aunque andes en valle de sombra, nada te suceda. Para que cuando te toque pasar por dificultades, porque las vamos a pasar, por problemas y situaciones, el fuego no arde en ti, el agua no te ahogue. Esa es la promesa de Dios, esa es cobertura de Dios. El Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo es cobertura. Si usted lee todo el Salmo, tiene puros beneficios. Pero habla primero de la cobertura, de habitar, de estar bajo esa cobertura de Dios. ¿Para qué cosa? Para que los beneficios de Dios alcancen tu vida, alcancen tu casa, tus generaciones. Salmo 23, 1 al 6 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Escuche bien, Jehová es mi pastor, nada me faltará. La pregunta mía es: ¿quién quiere que Jehová lo pastoree? ¿Quién quiere que la palabra de Dios rija su vida, direccione su vida? Porque de eso habla. Para todo es fácil. Jehová es mi pastor. No, Jehová es mi pastor, pero no es un amuleto. Es una declaración de rendir mi vida y reconocerlo a Él por sobre todo lo que yo soy. Y después dice: a causa de aquello, nada nos va a faltar. A causa de aquello habrá cobertura, protección, no solo para mi vida, sino también para mis generaciones. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Claro, mire lo que hace la cobertura, hace que tú y yo podamos caminar confiado. Confiado porque Él está contigo, Él está conmigo. Por eso la importancia de lo que Dios le hablaba a su pueblo. Le decía: no busques la confianza en Egipto, no te guíes por sus palabras, no pongas tu confianza ahí, busca, consúltame. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. No importa la situación que enfrentes. Cuando tú y yo tenemos a Dios en el lugar que le corresponde, no importa por dónde vayas, por dónde pases o lo que estés enfrentando. Porque Dios, aunque en el peor momento, Dios se mostrará a tu vida. Dios te exaltará, Dios te cubrirá. Dice que Él aderezará mesa delante de aquellos que le persiguen. Adereza mesa delante de mí, dice, en presencia de mis angustiadores. Lo van a mirar a usted. Si usted tiene a Dios en el primer lugar, lo van a mirar a usted aquellos que no les cae bien y van a decir: ¿por qué todo lo bueno le pasa a él? Claro, porque esa es palabra, es promesa de Dios para nuestra vida. Por eso que no pasa por lo que usted y yo seamos, pasa por lo que por nuestra actitud delante del Señor, por cómo usted y yo nos comportamos delante de Él. Lo tenemos en primer lugar o solo en algunas áreas de nuestra vida. Aderezan mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungen mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi... Hermano, no te vas a tener que preocupar. Por eso decíamos, los beneficios no los buscarás, te alcanzarán. Y te alcanzarán porque tú determinaste colocar a Dios en el lugar que le corresponde. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días.
Por eso la importancia de lo que Dios ha puesto a nuestro cuidado. Porque si usted y yo tenemos a Dios por primero, dice que ciertamente el bien y la misericordia te alcanzarán a ti y a tu casa, a tus generaciones. Claro, no tendrás que preocuparte de lo que vendrá, sino que vivirás confiado. Y aunque cosas malas vengan, dice que Dios te honrará en medio de aquellos, que te deshonran. Por eso la importancia de decir: Jehová es mi pastor, Él es mi cobertura. Jehová es mi pastor, Él está, yo sé en qué lugar le pertenece a Él. ¿Sabe por qué? Porque eso trae beneficio a nuestras vidas. Eso trae beneficio a tu vida y a mi vida. Entonces es la cobertura. La cobertura es algo muy poderoso para nuestras vidas. Pero para que esto acontezca o suceda, hay un principio bíblico que es importantísimo, y es que Jehová no solo tiene que ser tu pastor para la necesidad. No solo tiene que ser pastor cuando yo lo necesito. No tiene que ser pastor para cuando necesito provisión o requiero algo también de Él, sino que tengo que colocarlo en el lugar que le corresponde. Tengo que hacerlo mi cobertura, tengo que hacerlo mi manto. Claro, tengo que colocarlo a Él, tengo que reconocerlo a Él, tengo que decirle cada día a Él que sin Él, usted y yo nada podemos hacer. Jesús nos lo enseñó, dijo: apartados de mí, lejos de mí nada pueden hacer. Nos conviene acercarnos a Jesús. Nos conviene cada día decir: Señor, no es fácil, pero lo busco cada día. Porque si Jehová es nuestro pastor, Él también debe ser tu cobertura. Porque si es tu pastor y tu cobertura, entonces nada nos faltará. Pero juntos con las promesas, como le decía, hay responsabilidades. Y esas responsabilidades son no apartarnos de su palabra, no apartarnos de su consejo y no apartarnos de su voluntad. No apartarnos de su palabra, no apartarnos de su consejo y no apartarnos de su voluntad. Los papás hoy día tienen una tremenda responsabilidad y le pido a Dios que puedan comprender esta palabra. Sí, porque yo al presentar a mi pequeño a Dios, a mi pequeña a Dios, lo que quiero son los beneficios de Dios sobre ella, porque hay cosas que yo, aunque quiera, no las voy a poder colocar. Ni por más que yo ame a mis hijos, no los voy a poder colocar, porque un momento están conmigo y hay momentos en que no están. Y acuérdese que su lucha suya y mía no es contra carne y sangre. Y cuando yo entiendo eso, yo digo: no, entonces yo necesito algo mayor. Y lo mayor de Dios, lo mayor tuyo y mío es Jehová, es Dios, es nuestro Padre. Por eso nada nos falta, porque Él es lo mayor, Él es el principio y el fin de todas las cosas. Y cuando yo busco colocarlo como cobertura mía, estoy diciendo: Señor, yo creo que tu bendición reposará sobre mi vida, sobre mi casa y sobre mis generaciones. Sí, pero no se olvide que hay responsabilidad. Sí, una responsabilidad, ya no con el pastor, sino delante de Dios. Ya no con el hermano ni con el familiar, sino que delante del Señor. Una responsabilidad de inculcarle la palabra a ellos. Una responsabilidad de hablarle y predicarles de Dios. Una responsabilidad de decirle a ellos: Jehová ha sido nuestro pastor. Dios nos ha cuidado, Él nos ha guardado y Él nos ha traído hasta aquí, hasta este lugar. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a su pecado. El verso 5 del capítulo 30 dice: todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho. Antes les será para vergüenza y aún para oprobio. El mundo lo único que trae vergüenza, oprobio. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto yo le di voces, que su fortaleza sería estarse quieto. Cuando Dios nos habla de confiar en Él. Cuando Dios nos habla por esta palabra, habla de que usted y yo necesitamos confiar en Él. La palabra de este año fue: porque así dijo Jehová, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, y en quietud y en confianza vuestra fortaleza. O sea, la palabra de este año es terminar confiando en Él. Es terminar confiando en Él y empezando el año dando gracias a Él.
porque Él nos ha guardado, Él nos ha cubierto. Hemos pasado, imagínense el tiempo, casi un año. Y Dios ha sido con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque determinamos un día colocarlo por cobertura nuestra. Nos equivocamos, fallamos, muchas veces hacemos cosas sin querer hacerlas. Pero Él es Padre. Y como Él es Padre, siempre está esperando que tú y yo nos volvamos. Esta palabra del día de hoy es un consejo. Dios nos está enseñando, nos está hablando como a hijos, para que usted y yo no pongamos nuestra confianza en nada, sino en la palabra de Él, en la boca de Él, en lo que sale de su boca. Mire, aquí ya termino. Ahora lo que sí hay que hacer y buscar, lo que sí hay que hacer es buscar incansablemente que Jehová nos pastoree. Lo que no hay que dejar de hacer es dejar de mantenerse dentro de la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque es la voluntad de Dios la que nos hace descansar como en delicados pastos. Es la voluntad de Dios la que calma nuestra sed en los tiempos de necesidad. Es la voluntad de Dios la que nos pastorea junto a aguas de reposo. Es la voluntad de Dios. Mire lo que dice Isaías 19:11. Termino con este verso. 19:11. Perdón, Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto, dice, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. El que lo montaba, ¿cómo se llamaba? Fiel y verdadero. Sí, fiel y verdadero, y con justicia justa y pelea. El que lo montaba se llamaba fiel. O sea, si hay alguien en quien tú puedes encontrar fidelidad, confianza, respuesta, es solamente en Dios. Es solamente en Dios. Si hay algo verdadero, es solamente Él, es solamente su palabra. Por eso Él nos habla hoy día como a hijos. Y dice, yo soy tu cobertura. Yo soy tu cobertura. Dice, ¿quieres que sea tu cobertura? ¿Quieres que yo guarde, tenga cuidado de ti, de los tuyos? Necesitamos darle el lugar que a Él le corresponde en toda área de nuestras vidas. Y Él será tu cobertura porque Él es fiel y su palabra es verdadera. Porque Él es fiel y su palabra es verdadera. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor para poder para presentar ya a Yaciela. Sí, vamos a presentar a Yaciela Toy Melgarejo. Vamos a orar al Señor por ella y se la vamos a presentar al Señor. Amén. Vamos a decirle al Señor, nosotros necesitamos tu cobertura. Necesitamos tu favor. Necesitamos, Señor, necesitamos cada día reconocer que caminamos bajo la mano tuya, Señor. Y como caminamos bajo esa poderosa mano, tu palabra dice, Señor, que el bien y la misericordia me acompañarán todos los días de mi vida. Oremos a Dios. Padre bueno, te damos gracias en esta tarde, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que has hecho. Gracias por lo que estás haciendo y por lo que harás, Señor. Bendecimos tu nombre. Damos gloria a ti, Señor. Padre, en este día, Dios mío, te exaltamos, Señor. Te bendecimos, Señor. Padre, nos presentamos delante de ti con acción de gracia. Nos presentamos delante de ti con alabanza. Nos presentamos delante de ti reconociendo, Señor, que tú eres digno de ser honrado, exaltado, alabado. Oh Rey, sabemos que sin ti nada podemos hacer. Padre, en esta hora, Dios mío, Señor, venimos delante de tu presencia, creyendo que por tu palabra, Señor, oh Padre, el Espíritu Santo nos guía y nos guiará cada día en nuestra vida, Padre, para caminar cada día bajo esa responsabilidad que tú nos das. Padre, para no buscar, Dios mío, solo el beneficio, sino que vamos a entender que la responsabilidad de lo que tú nos asignas, eso es lo que suelta el beneficio sobre nuestra vida. Padre, cuando decimos, Señor, que tú eres nuestro pastor, es porque estamos, Dios mío, en obediencia y sujeto a tu palabra, sujeto a lo que tú estableces. Padre, alineado, Señor, a lo que tú, Dios mío, estableciste para nuestras vidas. Padre, y cuando nos alineamos a ti, cuando reconocemos, Señor, poderoso Dios, que tú estás en los cielos, que tú gobiernas, Padre, sobre los cielos, la tierra y lo que hay debajo de la tierra, estamos reconociendo, Señor, que nada se escapa de ti. Padre, estamos reconociendo tu favor, estamos reconociendo tu poder.
Estamos reconociendo tu gloria, Señor. Oh Padre, gracias te doy en esta tarde. Bendecimos, Señor, todo lo que tú estás haciendo. Bendecimos todo lo que haces, Señor. Y damos gloria a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Bien, vamos a orar por... Vamos a orar, sí. Vamos a orar, pasen los dos. Sí. Pasen por aquí, vamos a orar aquí por ellos. Bien, aquí estamos con los papitos. Vamos a orar por ellos. Vamos a presentar a Yaciela. Ellos son los papás de Yaciela. No sé si se ven, ¿sí? ¿Sí? Ya, vamos a cerrar esto. Vamos a orar por papá de Yaciela. Ellos son hijos de Dios, amén. Ellos son una segunda generación. Sí, los papitos de ellos también profesan la fe que usted y yo profesamos. Amén. Y ellos reconocen que necesitan también esa cobertura de Dios, no solo para su vida, sino que ahora también por esa misma fe para su hija. Amén. Pablo decía la fe que hubo en la abuela Loida, en la madre de Eunice, y que estaba en Timoteo, le decía, y que hoy permanece en ti. Esa fe, cuando está en los padres, permanece en los hijos. ¿Sí? Y cuando nosotros nos preocupamos de instruir a nuestros hijos, de guardarlos siempre en todo lo que Dios establece, esa misma fe también estará en los hijos de tus hijos. Y esa es la promesa de Dios, y las promesas de Dios son fieles y son verdaderas. Hoy día hablamos de poner nuestra confianza en Dios. Hablamos de buscar no solo de poner la confianza en Dios, sino que también de buscar su protección para nuestras vidas. Y qué padre no va a querer cuidar a sus hijos. La Biblia dice, si nosotros como padres sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más, dice, nuestro Padre que está en los cielos nos dará buenas cosas, dice? Buenas cosas, Dios nos da buenas cosas. Amén, Dios nos da buenas cosas, iglesia, Dios nos da buenas cosas. La importancia de que usted y yo coloquemos todo, nuestra vida, bajo esa cobertura de Dios. Y Dios se encargará de añadir lo que a ti y a mí nos falta. Pero tú y yo vamos a buscar, abrazar y amar la responsabilidad que Dios nos asigna. Amén. Así que vamos a orar por los papitos. Ellos están hoy día acá, ¿sí? Y vamos a orar por Yaciela, nuestra pequeñita, nuestra bebita, nuestra hermana pequeñita. Amén. Para que Dios la guarde, la cubra. Por la fe de ustedes ella está cubierta. Amén. Y el temor y el respeto y la reverencia de ustedes la traen delante de la presencia de Dios. Pero por la fe ella está cubierta como hija de la promesa. Amén. Y por eso es importante lo que hoy día hacemos. Y exaltamos el nombre del Señor por eso. Porque el temor, el respeto, la reverencia hace que ellos traigan a su hija, a su pequeñita, a Yaciela delante de la presencia de Dios. Amén. Su misma fe los trae a ellos acá. Y así será también para la vida de Yaciela. Vamos a orar al Señor. ¿Entendieron la palabra? Responsabilidad. Amén. Responsabilidad, porque lo demás Dios lo añade, pero responsabilidad con lo que Dios coloca en nosotros. Cuidar lo que Dios coloca en nosotros. Guardar, atesorar lo que Dios coloca en nosotros. Amén. Y eso les hará a ustedes prosperar, fructificar. Su hija crecerá, ¿sí? No solo en paz, sino que cubierta, protegida, guardada, y un día será una linda, hermosa mujer de Dios. Amén. Así lo declaramos y lo creemos en el nombre de Jesús para la vida de Yaciela. Miguel, Isabel, vamos a orar juntitos. Amén. Vamos a presentarle al Señor. Cierren sus ojitos. Vamos a orar. Padre, bueno eres tú, Señor. Venimos delante de tu presencia, Rey. Porque sabemos, Dios mío, Señor, que fue Jesús el que dijo: dejad los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Padre, y hoy día, Dios mío, presentamos, Señor, a Yaciela. Aquí están sus padres, Miguel, Isabel. Padre, para traer, presentar a su hija. Padre, presentarla a ti, Dios mío, apartarla, Señor, creyendo, Padre, que a través de la instrucción de ellos, a través de ellos también inculcar, Padre, instruirla, Dios mío, en la palabra, conforme a todo lo que tú le darás, le das y le seguirás dando, Señor. Padre, ellos también criarán a su hija, criarán a Yaciela, Padre, en base a tus estatutos, a tus mandamientos, a tu palabra, Señor. Sabiendo, Padre, que es tu palabra, Dios mío, la que trae beneficio. Cuando te hacemos, Señor, nuestro pastor, tu palabra es clara en el Salmo 23, y el salmista decía: nada nos faltará.
Y hoy día, Padre, yo oro en esa palabra por ella y la presento, Dios mío, delante de ti, para que tú, Señor, tengas memoria cada día de ella, para que tengas memoria cada día de sus padres, de ella, de su vida y así también de sus generaciones, Señor. Si así, Padre, da el tiempo, Dios mío, en esta tierra. Oh Padre, oramos, Señor, en esta hora. Oramos, bendigo, Dios mío, a sus padres. Bendigo la vida de ellos. Aumenta cada día su fe, fortalécela, Señor. Y que ellos en el temor de Dios también, Dios mío, y con responsabilidad, Padre, ellos, Dios mío, Señor, críen a Yaciela. Padre, para un día determinado, ellos también, Señor, Padre, a través de la enseñanza, Yaciela un día pueda decir: yo también quiero renunciar a esta vida del mundo para tomar la vida de Dios. Padre, llegará ese tiempo, Dios mío, bajo la responsabilidad que tú le has dado a ellos. Padre, bendigo la vida de ellos y presento a Yaciela a ti. Padre, la presento, Dios mío, para que tú guardes su vida, tú cubras su vida, para que tú la protejas, Dios mío, en todo, Padre, su crecimiento, en su andar, Dios mío, en su desarrollo, Señor. Padre, sé tú, Dios mío, cada día añadiendo virtud, añadiendo, Dios mío, cada día gracia, favor, bendición sobre ella y sobre su familia. Padre, porque son tus hijos. Padre, porque son tus hijos, porque buscan tu consejo, porque buscan, Dios mío, tu consejo, Señor. Buscan la protección en ti y no en Egipto, como decía tu palabra. Oh Rey, les bendigo en esta hora, Señor, y presento a Yaciela Toy Melgarejo. La presento delante de ti, Señor, para que tú, Dios mío, tengas cuidado también de ella, para que tú bendigas su vida y para que tú obres cada día en ella. Padre, lo hago, Dios mío, Señor, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Declaro tu bendición sobre ella, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Que Dios les bendiga. Sí, que Dios les bendiga. Bien, damos gracias al Señor por la vida de estos papitos. Damos gracias al Señor por la vida de Isabel, Miguel, por Yaciela, sí, por Yaciela, esta pequeñita, hija de padres cristianos, de abuelos cristianos. Amén. Y que esa misma bendición siga trascendiendo a través de sus generaciones. Vamos a orar por las ofrendas, vamos a orar antes de salir de acá. Padre, te doy gracias. Oro a ti, Señor, en fe, Dios mío, por las ofrendas. Oro a ti en fe, Señor, por los diezmos. Oro, Padre, por todo aquello que traen delante de tu presencia a tus hijos, Señor, bendícelo. Padre, sé tú, Dios mío, bendiciendo el fruto del trabajo de sus manos, multiplícalo. Benditos son en el campo, en la ciudad. Bendita tu canasta, tu arteza de amasar. Bendito el fruto, Señor, de su tierra. Padre, abre los cielos sobre aquellos, Señor. Padre, que fielmente, Padre, traen sus compromisos a ti, Señor. Padre, bendíceles. Abre las ventanas, derrama bendición sobre ellos abundantemente. Ahuyenta al devorador del fruto de su tierra, Señor. Y que ellos también, Dios mío, Señor, vivan, Padre, y crezcan y se desarrollen cada uno con esa palabra, que tú eres su pastor, Padre, porque ellos han determinado hacerlo así, Señor, al colocar la confianza en ti, al colocar su fe en ti, al traer su vida delante tuyo, Señor. Oh Padre, les bendecimos y bendecimos todo lo que se presenta a ti. Por fe, Padre, declaramos, Señor, que tú, Padre, proveerás sobreabundantemente para todo el avance de tu obra. Padre, gracias lo hacemos. Declaramos tu bendición, aquella bendición que viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios les bendiga.